En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 2 de diciembre del año 2022, viernes primero de Adviento. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: el Señor vendrá con esplendor, a visitar a su pueblo para traerle la paz y la vida eterna. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías, capítulo 29, versículos del 17 al 24. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob el Señor, que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro, porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Del Salmo responsorial la tomamos del Salmo 26. El responsorio nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 31. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se le abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. El Salmo responsorial nos dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Qué encontramos en el Evangelio? En el Evangelio encontramos dos personas que no tenían luz en su mirada, que no tenían luz para con su alma. En la época de Jesús, el estar enfermo, lisiado o discapacitado era cuestión de vida o de muerte. Si no tenía quien le ayudara, simplemente vivían de la limosna, vivían de lo que los demás le pudieran dar. Estos dos personajes que están aquí siguen a Jesús. Reconocen en Jesús que es el Hijo de David. Seguramente ellos ya habrían escuchado hablar acerca de los milagros y las acciones que había tenido Jesús para con las personas necesitadas, los hambrientos, los endemoniados, también con los enfermos. Por eso es que al entrar Jesús, ellos lo, lo interceptan, ellos lo buscan en el camino, le hacen el reconocimiento y le piden compasión. Compadécete de nosotros, Jesús. Compadécete de nosotros, Hijo de David. Pero en el texto está algo muy interesante, la forma en cómo nos los plantea Mateo. ¿Qué nos dice?
¿Creen que puedo hacerlo? Jesús los interroga. Jesús les pregunta por la fe. Hay que recordar que en días anteriores escuchábamos a aquel centurión que le decía: Señor, no es necesario que tú vayas a mi casa, no es necesario que te encamines, que hagas todo este peregrinar hasta llegar a donde está el enfermo al que yo te estoy pidiendo. Basta con que tú lo ordenes, con que tú digas la palabra, porque yo sé y estoy bajo disciplina que las cosas se tienen que hacer porque creo que se hagan. Aquí sucede lo mismo. ¿Creen que puedo hacerlo? Es la pregunta de Jesús. Ellos le contestan: sí, Señor. Directo. No tienen preámbulo. Sí, Señor, le dicen. Y la respuesta de Jesús, después de tocarlos, es una respuesta que probablemente mucha gente esté buscando, el hecho de pensar que Jesús haya levantado los ojos, haya hecho alguna otra acción, pidiendo al Padre algo, un milagro, una acción. No, pide simple y sencillamente lo que ellos mismos están creyendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. En este texto vemos que Jesús es nada más el medio por el cual los ciegos recuperan la vista porque tienen fe en Jesús, tienen fe en el Hijo de David, tienen fe en que se está compadeciendo de ellos porque ya han escuchado de Jesús, ya han escuchado de los milagros, ya han visto los portentos que había hecho Jesús. Ellos recobraron la vista porque tenían fe en recobrar la vista, porque Jesús es el que estaba haciendo de intermediario. Y es lo mismo que encontramos en la primera lectura. Isaías nos acerca a este texto donde nos dicen: los sordos oirán las palabras de un libro. No es que el libro empiece a hablar, no es que el libro tome vida y de alguna manera empiece a expresar esos sonidos que nosotros podemos entender como palabras. No, aquellas personas que estaban veladas en su entendimiento, aquellas personas que estaban veladas en su espíritu, aquellos que estaban extraviados de espíritu, dice al final de estos versos, entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. ¿Qué está hablando? El Señor, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a permitir escuchar lo que antes no escuchábamos. Escuchar aquella voz del Señor, escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, que es quien nos viene a mostrar la dirección, el camino, nos viene a mostrar que sí se pueden hacer las cosas, es escuchar las palabras de un libro. Y luego viene el antecedente, como lo dice en el Evangelio: los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Cuando el Señor nos abre el entendimiento, cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, o mejor dicho, cuando nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros y seguimos la enseñanza de Jesús, que a fin de cuentas el día de ayer nos decía: no todo el que me llama Señor, Señor va a entrar. Va a entrar aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, ¿cómo la vamos a entender? ¿Cómo la vamos a sentir? ¿En qué momento vamos a saber qué hacer? Porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando. El Espíritu Santo nos va a dar el sentido y la dirección para poder entender las acciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Los sordos oirán las palabras de un libro. En nuestra actualidad podemos entender que puede ser los textos sagrados, la Biblia, las lecturas que estamos escuchando ahorita, las lecturas que estamos leyendo ahorita. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Vamos a ver de una manera clara. No vamos a ver entre tinieblas, no vamos a medio ver, no vamos a ver así como velado.
vamos a hablar de una manera clara, porque en el Evangelio Jesús lo dice, ¿crees que puedo hacerlo? Y si nosotros tenemos fe en la palabra de Jesús, es precisamente porque Jesús nos va a dar la condición y la dirección para hacerlo. De la oración colecta, hoy viernes 2 de diciembre del año 2022, viernes primero de Adviento. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven, para que merezcamos que con tu protección los libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.